Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos gozamos una vez más de compartir con ustedes una observación solamente y esperando que cada uno considere seriamente lo que está aconteciendo realmente ante la dificultad mundial creada por este virus llamada COVID-19. El estilo de vida de muchas personas ha sido alterado. Muchas actividades que se practicaban diariamente en todo el mundo fueron paralizadas. Deportes, eventos y reuniones sociales, actividades financieras, viajes, actividades religiosas de un sinnúmero de religiones, actividades y eventos políticos. Y la lista es realmente enorme. Y así un diminuto organismo tan pequeño que no se puede ver a simple vista obligó a casi 6.000 millones de personas a permanecer en sus casas por un periodo de tiempo indefinido. Las autoridades dieron la orden y nosotros, en un gesto de obediencia, seguros de que la información que estábamos recibiendo era verdadera y confiable, nos sujetamos a las órdenes y para cumplir con las órdenes dadas por el gobierno nos recluimos en nuestras casas, saliendo solamente a lo necesario. Vino a nuestras memorias el pasaje bíblico de Romanos 13, capítulo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, a la luz de esta palabra, pues, en obediencia a Dios, es que aún permanecemos, bueno, permanecen muchos todavía, porque algunos ya están trabajando, incluyéndome a mí mismo, y nos reunimos aún con regularidad, ¿verdad? Sin embargo, esta reclusión parece ser del agrado de muchos, ¿verdad? Que se sienten cómodos y satisfechos en la condición en la que se encuentran de ocio y no están haciendo las diligencias necesarias que les permiten regresar nuevamente a sus actividades normales como antes lo hacíamos, que nos reuníamos con regularidad. Muchas personas no están haciendo la diligencia o pensando cómo regresar nuevamente a esa condición, especialmente las condiciones espirituales. ¿Acaso nos vamos a quedar el resto del tiempo que nos queda en esta tierra teniendo cultos por el internet sin reunirnos? Hermanos, ustedes deben saber que muchas de la información que fue la base para que nos confináramos o para que nos metiéramos en nuestras casas y permanecer ahí voluntariamente fue una información imprecisa, muchas de ellas fue información inconclusa, sin confirmar en muchas ocasiones. También se debe considerar que esta información vino de fuentes no confiables, porque, porque cuando hablamos de los gobiernos, hablamos de dos o más ideologías que se oponen entre sí, y la información que éstas emiten generalmente se contradicen. Ese es el problema
que la información que nosotros recibimos del gobierno la recibimos tergiversada, por cuanto los gobiernos no jalan todos para un solo lado. Los gobiernos, dentro de ellos hay facciones diferentes. Cada uno da una información diferente que se contradicen entre sí. Y esta es la información base para que nosotros estemos recluidos en nuestras casas. ¿Verdad? Ejemplo, algunos gobernadores, por ejemplo, que son de izquierda, están comenzando el proceso de reapertura. Y para esto consideran algunos establecimientos o negocios, consideran algunos establecimientos o negocios o actividades como esenciales y no esenciales. Entre las actividades y negocios que ellos consideran esenciales, por ejemplo, se encuentra el servicio de aborto. Por ejemplo, las clínicas de aborto son algo que ellos consideran esenciales. Las licorerías son algo que ellos consideran esenciales. Los salones de belleza, hospitales y cuidados de mascotas. Y de acuerdo a las filosofías, han considerado la apertura de las iglesias y centros religiosos como no esenciales, porque lo hacen de acuerdo a sus ideologías. Muchos de estos gobernadores son ateos, muchos de estos gobernadores no favorecen la vida ni las actividades religiosas, de tal manera que para ellos son no esenciales. Así que en muchos estados, muchos gobernadores están resistiendo y están haciendo todo lo posible para que la iglesia no vuelva a abrir, no abra, porque están llegando a la conclusión de que eso es un foco de contaminación. Sin embargo, por ejemplo, el gobernador de Nueva York, por ejemplo, Andrew Cuomo, el gobernador de California, Gavin Newsom, por ejemplo, y la gobernadora, entre otros, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, son gobernadores de ideología izquierda. Estos son gobernadores de ideología izquierda y están haciendo todo lo posible para que las iglesias no abran, ¿verdad? Son liberales y están de acuerdo con que abran todas las otras cosas que acabamos de mencionar, y que estas cosas comiencen a normalizarse, pero no a la apertura de las iglesias. No están de acuerdo en que las iglesias se abran. Entonces tenemos que ir nosotros, los creyentes, reconsiderando todas estas decisiones que están tomando los gobiernos. Volviendo nuevamente con el texto de Romanos, hasta ahora hemos escuchado un lado de la moneda solamente, donde dice, sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y nosotros estamos dispuestos a sujetarnos a lo que la palabra del Señor dice, pero no podemos ignorar ni las intenciones del enemigo, porque debemos reconsiderar que tenemos un enemigo que está detrás de todo en lo que se refiere a no hacer la voluntad de Dios. Él está detrás de viendo a ver cuál es nuestra reacción. El enemigo, no podemos descartar la mano del enemigo en todo aquello que se trata de no hacer la voluntad de Dios. En todo debemos considerar, no necesariamente tiene que ser el enemigo que esté generando todo, no necesariamente tiene que ser el enemigo, pero debemos considerar la posibilidad. Siempre debemos estar alerta por si acaso el enemigo está generando las posibilidades de que nosotros no hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Acuérdese en el caso de Job.
mientras mientras Job estaba sufriendo y padeciendo todo lo que él estaba padeciendo, el enemigo estaba operando detrás de todos los padecimientos de Job. Así que es una posibilidad siempre y nosotros no debemos ignorar esa posibilidad. Entonces no debemos ignorar las intenciones del enemigo, ni tampoco debemos ignorar la posibilidad de que estos textos hayan podido ser malinterpretados o sacados de contexto en muchos casos. Consideremos entonces el texto en Romanos 13 que nos dice, sométase a toda autoridad, que nos dice que nos sometamos a toda autoridad establecida, ¿verdad? Sin embargo, la palabra misma de Dios nos dice, que Dios mismo es mayor que toda autoridad humana. La palabra de Dios nos dice que ella o Dios es mayor que toda autoridad dada al ser humano. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 19, 10, donde nos dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Esas fueron las palabras de Pilato cuando el Señor Jesús no le quiso responder a sus preguntas. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Vemos pues que Pilato, siendo una autoridad, tiene una autoridad por encima de él. Y el Señor Jesús le recuerda. Entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo también cuando llegue el momento apropiado. Reconocer que por encima del gobierno terrenal al cual nosotros debemos someternos hay una autoridad superior a ese gobierno a la cual últimamente debemos someternos. Hay una autoridad por encima del de la autoridad que tiene el gobierno terrenal. Por tanto, dice la palabra, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces vemos que el Señor Jesús directamente recuerda que hay una autoridad superior a la autoridad terrenal. Vemos que la autoridad de Pilato es una autoridad terrenal, así como los gobiernos en los cuales nosotros estamos viviendo. Son simplemente gobiernos operados por hombres que fallan, dan mala información, dan información equivocada. Daniel 2:20 también nos dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces, no podemos pues olvidar que la autoridad humana a la que se refiere la Biblia es inferior a Dios y está condicionada a la palabra misma de Dios. O sea, la autoridad a la cual se refiere la Biblia ahí en capítulo 13 de Romanos es una autoridad inferior a Dios mismo y está condicionada a la palabra misma de Dios, de tal manera que debemos considerar todo el contexto, no solamente irnos directamente a ese pasaje bíblico y decir, sométase todo hombre o toda persona a la autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mayor que esa autoridad es Dios mismo. Y tenemos que leer todo el contexto relacionado con esa autoridad a la cual nosotros debemos someternos, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Hechos 5:28, Hechos 5:28, esta es la palabra del Señor, ya no en Romanos 13:1, sino ahora en Hechos 5:28, y nos dice aquí, en Romanos capítulo 13, verso 1, dice, sométase, que nos sometamos nosotros a las autoridades superiores, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Cuando dice esas autoridades superiores a las que se refiere ahí son autoridades humanas,
son gobiernos humanos. Se estaba refiriendo al gobierno romano. Aquí en Hechos 5:28 nos dice, no os mandamos, dice, hablando aquí las autoridades de Jerusalén, las autoridades de ahí de Jerusalén, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Miren, hermano, no nos salgamos del tema y tratemos de aplicar otra interpretación diferente. Cuando la misma palabra permite que eso sea posible. Si la palabra determina que eso no es posible, entonces no es posible. Entonces no podemos sujetarnos a las autoridades humanas siempre. Hermanos, nosotros no podemos sujetarnos a las autoridades humanas siempre. Debemos sujetarnos a las autoridades humanas cuando no entra en conflicto con la palabra misma de Dios. Cuando esta autoridad humana entra en conflicto con la palabra de Dios, entonces debemos tomar una decisión: o sujetarnos a la autoridad humana o sujetarnos a la autoridad de Dios. Entonces aquí nos dice, no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero escuchen ustedes bien cuál es la orden que se les da a ellos: de no enseñar a Cristo, de no enseñar la doctrina de Cristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles, miren hermanos, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces debe llegar un punto donde nosotros debemos considerar si estamos obedeciendo a Dios o si estamos obedeciendo a los hombres, ¿verdad? Las autoridades nos están mandando ahorita mismo, las autoridades, donde quiera que usted esté, en cualquier país que usted se encuentre, en cualquier ciudad que usted se encuentre, las autoridades ahora mismo le están mandando que no se reúnan, que no se congreguen, que no enseñen. Eso es lo que las autoridades nos están mandando. Según el texto que nosotros acabamos de leer ahorita, este mandato es en conflicto directo contra la palabra de Dios. Está en conflicto con la palabra de Dios, de tal manera que no se puede obedecer a ciegas, no se puede obedecer sin considerar la posibilidad de que pudiera estar pasando, ¿verdad? Las autoridades nos están mandando que no nos congreguemos y que por temor a no contagiarnos y no contagiar a otros nos quedemos en casa. Eso es lo que están mandando las autoridades. No se congreguen, quédese en casa, no vaya a la iglesia. Pero sí podemos ir a los supermercados, sí podemos ir a los salones de belleza, ¿verdad? Sí podemos ir a los puestos de venta de marihuana, los que fuman, los que lo utilizan. Sí pueden ir a los puestos de alcohol, los que beben, ¿verdad? Sí pueden llevar sus mascotas al hospital, ¿verdad? A las clínicas, pueden llevar sus mascotas al cuidado de mascotas donde los cuidan. Y pueden hacer todas estas cosas, pueden abortar, pero no nos podemos congregar. Entonces, hermanos, tengamos cuidado qué y hasta dónde estamos obedeciendo al gobierno más que a Dios. Debemos tener cuidado con eso y sinceramente creo que es tiempo de ir considerando qué cosa es más esencial y hasta dónde es esencial para nosotros congregarnos y obedecer la palabra del Señor que dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Debemos considerar todo eso y el peligro de que muchos hermanos se desanimen, algunos tal vez se enfríen, al grado de que encuentren más agradable continuar recluidos, porque algunos están encontrando más placentero quedarse en casa que comenzar nuevamente a congregarse. Pero sí pueden salir a hacer todas estas cosas, sí pueden salir a hacer cualquier otra cosa, pueden salir a trabajar,
pueden salir a visitar a alguien, pueden salir a hacer cualquier otra cosa, pero no pueden salir a congregarse. Entonces deberíamos considerar hasta qué punto esta situación nos está afectando de forma negativa a nosotros. Deberíamos, por lo menos, hermanos, deberíamos considerarlo. Deberíamos pensar en eso. ¿Y qué posibilidades hay de que nosotros comencemos nuevamente a congregarnos? No estoy hablando de congregarnos, hermanos, y hacerlo de forma irresponsable, pero tomando las medidas de precaución necesarias. Las iglesias, si es necesario que implementen métodos de higiene, compren alcohol, compren cloro, de tal manera que las bancas estén limpias, que todo esté limpio y que los hermanos tengan donde lavarse las manos, cómo secarse las manos y buscar la forma de protegerse, pero no podemos dejar de congregarnos, hermanos, porque sí estamos haciendo muchas otras cosas y porque entonces no podemos congregarnos. Hermanos, yo les hablo y les digo esto solamente para que lo consideren, para que consideren hasta dónde nosotros estamos obedeciendo más al gobierno y hasta dónde estamos siendo influenciados con el temor más que, más que obedeciendo a la fe del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y ha sido un placer. Esto solamente es una observación. Que el Señor les guarde.